Muy buenos días para todos. Espero estén muy bien. Luisa, Bueno, ya tenemos una presentación para que empecemos de una vez, por favor. sí, señor. ¿Se está visualizando ahí la presentación? Sí, la presentación no, estás compartiendo pantalla, pero la presentación no. Ay, espérate, a ver, ya verifico, por favor, regálame un segundito. Tienes que volver, tienes compartir pantalla, le das la flechita hacia arriba y ahí te pregunta qué quieres compartir, si toda la pantalla o alguna ventana en específico. Entonces, ahora sí vaya la presentación. Ahora sí. La tenías abierta y la cerraste otra vez. Abre las diapositivas. Eso, perfecto. Y ahora darle presentar toda. Abajo, no, cierra eso. Coloca formato presentación. Está abajo. Eso. Ya te veo. Listo, Luis, arranquemos, por favor. Ya estamos viendo la presentación. Ya, ahora sí me escuchan, sí. Sí, creo que sí ya. Listo, entonces buenos días para todos. De acuerdo a los temas presentados por o asignados por el docente al comenzar la materia, entonces el tema que me correspondió presentar el día de hoy son los delitos contra la administración pública. Este es un tema pues bastante interesante, muy sencillo de interpretar. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar la exposición? Primero presentando cuáles son los delitos que están establecidos dentro de la normatividad colombiana contra la administración pública, la importancia de hacer un buen reconocimiento de este tipo de delitos y pues unas conclusiones generales con respecto a cada uno de ellos. Arrancamos la presentación haciendo claridad o dando una definición de cuáles son aquellos delitos que atentan contra la administración pública, los cuales por definición nos llevan hacia las conductas ilícitas que son cometidas por los servidores públicos o por los particulares que afectan el correcto funcionamiento del Estado, la legalidad, la transparencia, la moralidad administrativa y el cumplimiento de las funciones públicas. Bajo este contexto, vemos cómo este tipo de delitos lesionan directamente todos los bienes jurídicos, afectando así la confianza de los ciudadanos y la confianza de los ciudadanos en cada una de las instituciones y el adecuado manejo de los recursos públicos.
Es allí donde, a través del Código Penal colombiano, la Ley 599 del 2000, se buscan sancionar todas aquellas acciones que impliquen todos los actos de corrupción, de abuso del poder, de apropiación indebida de los recursos estatales y del incumplimiento de los deberes oficiales o pues la interferencia o la indebida actuación dentro de la función pública. Hay unas características que se resaltan dentro del Código Penal en los delitos contra la administración pública, las cuales van dirigidas o enfocadas a la protección de la función pública, en donde se busca garantizar que todas las instituciones del Estado actúen conforme a la ley, a la ética y al interés general de la comunidad. Este tipo de delitos, como ya lo mencioné, pueden ser cometidos por los servidores públicos o también con particulares, puede ser cometido por particulares, aunque pues la mayoría de ellos exigen la calidad del funcionario público. Pero pues también van involucrados particulares, como lo vamos a ver más adelante en la definición y en la especificación de cada uno de ellos, cuando los particulares interfieren en el desarrollo o en el ejercicio de algunas acciones o funciones estatales. También estos delitos afectan el patrimonio y la confianza pública, como ya lo mencionamos. ¿Esto a qué nos lleva? A generar impactos económicos, sociales y políticos, tanto sobre el Estado como la ciudadanía. Nos lleva también a direccionar o a llevar acciones o a caracterizar este tipo de delitos en abuso de autoridad, desviación de poder. En muchos casos el funcionamiento, para que se lleguen a cometer estos actos es donde vemos que los funcionarios abusan de su poder, de su cargo o de la investidura que se tiene para obtener beneficios personales o favorecer a terceros. Entonces, arrancamos con el capítulo 1 acerca del peculado. Entonces, partimos de la definición del peculado por apropiación, que es cuando un funcionario público se queda con dinero o con bienes públicos para beneficio propio o de otra persona. En este tipo de delito lo vemos consagrado en el artículo 397. Damos un ejemplo, por ejemplo, en un municipio el tesorero utiliza el dinero destinado a programas sociales de pronto para pagar deudas personales o para un beneficio personal. Generalmente, pues cuando los funcionarios públicos tienen manejo de recursos y utilizan estos recursos para una destinación diferente a ello, ahí damos la figura del peculado. En este caso, el sujeto activo es el servidor público, el sujeto pasivo es el Estado, que es el que tiene la afectación directa sobre el patrimonio público. En el artículo 398 vemos consagrado el peculado por uso. En este peculado por uso no existe una apropiación definitiva del bien, sino un uso indebido del mismo. Por ejemplo, cuando un funcionario usa recursos del Estado para actividades personales, es decir, como lo dice ahí el ejemplo, el funcionario utiliza los vehículos oficiales para viajes familiares o para hacer vueltas de tipo personal, el sujeto activo sigue siendo el servidor público, el sujeto pasivo, el Estado. Encontramos el peculado por aplicación oficial diferente. Este está consagrado en el artículo 399. En este, en este delito, aunque el dinero y los bienes continúan siendo utilizados dentro del ámbito público, estos se emplean para fines diferentes a los autorizados por la ley o por el presupuesto estatal. En este delito no existe la apropiación personal de los recursos, sino un cambio irregular de su destinación, lo que afecta a la planeación, la legalidad, la transparencia de la administración pública. Tenemos como ejemplo cuando los alcaldes o algún funcionario utiliza recursos destinados para unos programas o para una destinación específica para otro tipo de actividades. El sujeto activo sigue siendo el servidor público que tiene la facultad de administrar, manejar o disponer de los recursos o bienes estatales, y el sujeto pasivo, el Estado colombiano, pues específicamente la administración pública y el patrimonio estatal. Dentro del artículo 399A encontramos el peculado por circunstancias de agravación. En este caso, la agravación ocurre cuando el peculado recae sobre bienes o recursos destinados
a fines especialmente sensibles de interés social, como la salud, la educación, programas sociales o recursos destinados para atender las necesidades básicas de la población. El objetivo de este artículo es proteger de una manera más estricta y más minuciosa todos aquellos recursos públicos cuya pérdida o desviación afecten gravemente a la comunidad. Tenemos el ejemplo del funcionario encargado de administrar los recursos destinados para la adquisición de medicamentos de hospitales públicos y se apropia de dichos fondos o permite, o permite su pérdida y esto afecta la prestación del servicio. Aquí dentro de esta, para que de pronto los compañeros que no están muy enrolados con el tema de la salud, cuando permite su pérdida es también cuando dentro de las instituciones se hacen adquisiciones de pronto sin tener condiciones técnicas de calidad de medicamentos, estos se vencen o no se conservan o no se almacenan de manera adecuada. También este delito configura o enmarca este tipo de circunstancias. El sujeto activo sigue siendo el servidor público quien ejerce las funciones dentro de esta actividad y el pasivo, pues el Estado colombiano y la sociedad en general, especialmente las personas que son beneficiarias de los recursos afectados en este caso. El siguiente, el siguiente delito es el peculado por recursos de seguridad social consagrados en el artículo 399b. En este caso, el delito de peculado por recursos de la seguridad social se configura cuando una persona administra, maneja o tiene el control sobre los recursos pertenecientes al sistema de seguridad social y les da un recurso y les da un uso inadecuado. Aquí estamos hablando de la protección especial que existe sobre los recursos destinados a los derechos, a todo lo que corresponde a, pues como su nombre lo indica, la seguridad social, al tema de salud, pensiones, riesgos laborales y los demás componentes del sistema. El sujeto activo sigue siendo el servidor público encargado de la administración, el recaudo, manejo o custodia de los recursos del sistema de seguridad social y el sujeto pasivo, el Estado colombiano, el sistema de seguridad social y los ciudadanos como beneficiarios de dichos recursos. Tenemos el siguiente delito, que es el peculado culposo, consagrado en el artículo 400. En este delito, el servidor público por negligencia, por imprudencia, impericia o incumplimiento de sus deberes permite la pérdida, el daño, extravío o apropiación de los bienes del Estado o bienes de los particulares. En este delito no surge como tal, o sea, no existe como tal la intención de quedarse con los bienes o con los recursos, pero sí se da una conducta que por falta de cuidado o por falta de responsabilidad o compromiso con esta obligación, el funcionario público realiza en el ejercicio de su función. El sujeto activo, igual al servidor público, que tiene la responsabilidad de los bienes del Estado de particulares a razón de su cargo o su función, el sujeto pasivo, el Estado colombiano, y en algunos casos particulares cuyos bienes están bajo custodia de una entidad pública. Tenemos como siguiente delito el peculado por circunstancias de agravación consagrado en el artículo 400A. En este caso, lo que busca el código, la finalidad de este artículo es proteger con mayor rigor aquellos recursos de especial relevancia social, especialmente los destinados a satisfacer las necesidades fundamentales de la población como la salud, la educación, la alimentación, los programas sociales o la atención a personas o comunidad que tiene algún tipo de condición o comunidades vulnerables. Este no se trata de un delito independiente como tal, sino de una norma que incrementa la pena cuando el peculado afecta bienes especialmente protegidos por el ordenamiento jurídico. Encontramos aquí, bueno, como está en la diapositiva, el ejemplo cuando el funcionario de encargar los recursos destinados a los programas de alimentación infantil o, por ejemplo, los programas destinados a la población adulto mayor desvía esos dineros o permite su pérdida y pues afectan obviamente esa población especial o esa población vulnerable, siendo, convirtiendo pues esto en delito. El siguiente delito
culposo frente a seguridad social, con gran relevancia porque protege los recursos destinados por los anteriores, salud, pensiones, riesgos laborales y demás prestaciones del sistema. Tenemos como ejemplo el funcionario que administra los recursos de una entidad de salud, omite los controles financieros básicos, permitiendo la pérdida de dinero y los recursos destinados para la atención hospitalaria. Este es un delito que va muy de la mano con la situación actual de muchas empresas responsables de pago dentro de nuestro sistema y que pues por tal razón se encuentran en un estado de intervención y control precisamente por omitir esa eficacia y ese control estricto que se debe hacer desde la parte financiera. El sujeto activo sigue siendo el servidor público o el particular, como lo decíamos desde la definición inicial, o el particular que está encargado de la administración, del recaudo, el manejo, la vigilancia y custodia de los recursos que corresponden al sistema de seguridad social, el sujeto, el Estado colombiano, el sistema de seguridad social y pues todos los ciudadanos beneficiarios de estos recursos. Dentro del artículo 401 citamos las circunstancias de atenuación punitiva. La finalidad de esta norma es incentivar la devolución de los recursos públicos y reducir el perjuicio ocasionado al Estado, premiando, por decirlo así, desde el punto de vista jurídico, la conducta de quien colabora con la reparación del daño. En este caso es cuando pues, el funcionario público que se apropia indebidamente de los recursos devuelve voluntariamente el dinero antes de la sentencia judicial y el resultado final, digamos, antes de que se delegue por completo la responsabilidad, la, la intención que el funcionario tiene de resarcir de una u otra manera devolviendo los recursos, lo catalogamos dentro de este artículo. Dentro del artículo 402 encontramos la omisión del agente retenedor o recaudador. Espérame, Luisa, paremos un segundo ahí porque hay que como hacer un recuento de lo que es el peculado. Quiero Listo. que tengan claro, claro, que el peculado requiere algunas actividades específicas, ¿sí? El peculado es ese delito contra la administración pública donde usted como ciudadano espera que esos recursos se manejen de la mejor manera. Luisa, cierra el micrófono. Que se manejen de la mejor manera, o espera, lo cierro ya. Ah, Profe, se escucha muy feito sí, es el que audio. Luisa tiene el micrófono abierto. Ya, listo. Entonces, tenemos que ver que es el servidor público que maneja indebidamente bienes o recursos. Ojo aquí porque fíjense que a diferencia del hurto, donde usted le entrega más bien a la fuerza su celular a otro, ¿cierto? Aquí es que el servidor público se queda con ese elemento. Hay gente que se queda, por ejemplo, a nosotros nos entregan celulares, computadores, etcétera. Si yo me quedo con algo de ello, pues ¿en qué voy a estar? En un peculado, no en un hurto. ¿Por qué? Porque el peculado hace que bajo ese rol de servidor público, pues yo tenga que cuidar los bienes que son del Estado, no son míos, son del Estado. Hay la intervención de un servidor público con ocasión de sus funciones que puede beneficiarlo al mismo o a un tercero, ¿cierto? Un tesorero municipal, un secretario que tiene su administración un recurso para reparar una escuelita y ¿qué hace? Transfiere a su cuenta personal, a la cuenta de un amigo, le dice al otro, venga, que acá si usted me voy a quedar con el 10% del valor de la plata que entregaron para hacer eso y le entrego el resto a usted, ¿cierto? El peculado es una de las que tiene más pena dentro de nuestro código penal o dentro de nuestro código penal, no es dentro de nuestros delitos de la administración pública, es uno de los que tiene mayor pena. Y ojo, es importante que tengan esa diferenciación claro. ¿Cuál es esa diferenciación clara? Pues que requieren de un sujeto activo cualificado, ¿cierto? Necesariamente necesitan de un servidor público para que haya peculado. No se puede hablar de peculado si no tienen un servidor público. Tendrá que ser otro tipo penal.
Dentro de esas diferencias o dentro de todos esos peculados que nos contó Luisa, creo que los más usuales son esos peculados por uso. Si usted trabaja, perdón, peculados culposos, si usted trabaja en una entidad y le entregan algo para que lo cuide, ¿por qué no lo cuida? Pasa mucho con los jueces y los fiscales que se les apertura este tipo de investigaciones. ¿Por qué? Porque terminan con los títulos judiciales que son plata, los guardan en un cajón, se les embolata y después no lo encuentran, pues están perdiendo plata. Es un peculado culposo. O esos alcaldes que en lugar de se les destina presupuesto para arreglar el colegio, terminan arreglando, no sé, haciendo una cancha de fútbol. No, venga, se le entregó la plata para algo en específico y usted lo está utilizando para algo que no es. Y eso merece una sanción porque está lesionando el interés público de todas las personas que están allí. Ahora sí, Luis, ¿hay alguna duda con el peculado? Es importante que lo tengan claro. Siempre debe haber un servidor público. Siempre debe haber ese servidor público y ese servidor público debe tener la responsabilidad del manejo del recurso, del dinero, para que se le pueda imputar ese peculado. Dale, Luis. Profe, tanto el servidor o también como se manifestaba, también entran particulares que se encargan de administrar o ejercer funciones relacionadas con la administración pública. Ojo porque eso se le conoce servidor público por extensión, ¿sí? Es decir, una persona que maneja recursos públicos, que tiene la disposición jurídica y material, si bien no es servidor público por el tipo de contratación, pero maneja ese tipo de recurso, por vía jurisprudencial se hace una interpretación de que se llama extensión de servidor público, o sea que necesariamente requieres que ese servidor público adquiera esas calidades, de ese particular, perdón, adquiera las calidades de servidor público, ¿vale? Siempre es un servidor público. Sí, sí, señor. Bueno, continuando con lo consagrado en el artículo 402, la omisión del agente retenedor o recaudador. Este delito busca proteger los recursos públicos, garantizar que los dineros que son recaudados como impuestos, aportes a la seguridad social o retenciones obligatorias lleguen efectivamente al Estado o a las entidades correspondientes. No se sanciona el simple retraso sin relevancia jurídica, sino el incumplimiento como tal de la obligación legal de transferir los recursos retenidos o recaudados que ya no pertenecen al retenedor, sino al Estado. Entonces, cuando el ejemplo claro está cuando una empresa descuenta a sus trabajadores los aportes de salud y pensión, pero estos no los utilizan como tal para pagar las responsabilidades adquiridas dentro del sistema con ellos, sino para otro tipo de actividades. El sujeto activo puede ser la persona natural, el representante legal, el empleador, la empresa o el responsable tributario obligado legalmente a recaudar, retener o conseguir o consignar estos recursos públicos, y el sujeto pasivo, el Estado colombiano y la administración pública. Dentro del artículo 403, destino de los recursos del Tesoro, aquí vemos que este delito se configura cuando los recursos del Estado son utilizados de forma irregular para otorgar ventajas económicas, incentivos o beneficios no autorizados de manera legal a personas o empresas dedicadas a esta actividad económica, afectando la legalidad y la transparencia de la administración pública. La finalidad de esta norma es evitar los actos de corrupción o el favorecimiento indebido mediante el uso regular de los recursos. El ejemplo que ponemos es cuando un funcionario de una entidad estatal asigna subsidios económicos de forma irregular a una empresa minera sin cumplir los requisitos legales, favoreciendo de manera indebida esta situación, ¿no? Tenemos el artículo 403A, que es el fraude de subvenciones. En este delito se busca proteger los recursos públicos destinados a los programas estatales, evitando que las personas o entidades accedan de manera indebida a beneficios económicos creados para apoyar a sectores vulnerables, empresas, proyectos sociales o actividades de interés público. Esto lo vemos generalmente cuando de pronto en los municipios hacemos beneficiarios a personas, a subsidios o a beneficios de programas sociales sin cumplir con el pleno de requisitos que pues principalmente son esas condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema, ¿no? Esto, en este caso, pues
El sujeto activo es cualquier persona natural o jurídica que pues obtiene o solicita de uso fraudulento esa subvención estatal o digamos que ese beneficio o esa corona especial que le puede dar el Estado a través de estos programas o subsidios. Puede ser una persona particular, puede ser un representante legal, puede ser una empresa o incluso un servidor público. Y el sujeto pasivo, el Estado colombiano y la administración pública. Continuamos con el siguiente capítulo, el número 2, acerca de la concusión. ¿Qué es la concusión? Ocurre cuando un servidor público abusa de su cargo o de su función y obliga, induce o solicita a una persona dinero, dádivas, beneficios o cualquier utilidad indebida para sí mismo o para un tercero. Es cuando, digamos, para que lo entendamos un poquito más, es cuando el funcionario abusa de su posición de poder o su autoridad para presionar al ciudadano a obtener un beneficio económico o algún tipo de ventaja. Generalmente las víctimas acceden por miedo, por presión o por la necesidad de algún beneficio o algún tema puntual frente al poder que tiene el funcionario. La finalidad de esta norma pues, es proteger la moralidad administrativa, la legalidad y la confianza en las instituciones del Estado, evitando los actos de corrupción por abuso del cargo público. El ejemplo, cuando un inspector de policía le exige dinero a un comerciante para no imponerle una sanción o cerrar su establecimiento, aprovechándose pues de su posición y de su rol. En este caso, pues el sujeto activo sería el servidor público que abusa de su cargo, induciendo o solicitando el beneficio indebido, y el sujeto pasivo, el Estado colombiano, la administración pública y pues también la persona afectada directamente por la exigencia indebida por parte de este funcionario. Perdón, listo. Continuamos con el capítulo tercero del cohecho, consagrado en el artículo 405. En este caso, la norma busca proteger la transparencia, la moralidad y la legalidad de la administración pública, evitando que las decisiones de los funcionarios estén influenciadas por pagos o por favores indebidos. El ejemplo que tenemos es cuando un juez recibe dinero para emitir una decisión judicial favorable a una de las partes, aún sabiendo que dicha decisión es contraria a la ley. En este caso, el sujeto activo es el servidor público que recibe, acepta o pacta algún tipo de dádiva o beneficio para actuar de manera contraria a sus deberes institucionales y funcionales jurídicos, y el sujeto pasivo, el Estado colombiano, la administración pública y la sociedad en general. Tenemos el cohecho impropio, consagrado en el artículo 406, en donde a diferencia del cohecho propio, aquí el funcionario no actúa en contra de la ley ni incumple sus funciones, pero sí recibe un beneficio indebido para hacer algo que ya estaba obligado legalmente a realizar. En este delito se busca proteger igualmente la moralidad administrativa, evitar que los servidores públicos conviertan sus funciones en oportunidades de beneficio personal. Tenemos el ejemplo, el funcionario de la alcaldía que recibe dinero para agilizar la expedición de un documento que se debía entregar gratuitamente dentro de los plazos legales. El sujeto activo sería el servidor público que recibe o acepta el beneficio por realizar o desarrollar actividades que son propias de su cargo y de su competencia. Y el sujeto pasivo, el Estado colombiano, la administración pública y pues la sociedad. Tenemos en el artículo 406 el cohecho aparente. En este caso, se busca este delito, la caracterización de este delito busca evitar las sanciones donde el funcionario público genera una apariencia de corrupción o favoritismo, aun cuando no existe una contraprestación inmediata o un acto contrario a la ley. La finalidad es proteger la confianza ciudadana en las instituciones, prevenir que los servidores públicos obtengan ventajas indebidas a razón de su cargo. Tenemos como ejemplo el funcionario que está encargado de adjudicar contratos públicos, acepta viajes, regalos o algún tipo de beneficio para pues, obtener esa calificación favorable para poder llevar con éxito ese proceso contractual e intervenir con este tipo de actuaciones en la decisión administrativa final dentro del proceso de contratación. El sujeto activo sería el servidor público que recibe o acepta los beneficios en el ejercicio de sus funciones,
El sujeto pasivo, el Estado colombiano, la administración pública. Tenemos en el artículo 407 el cohecho por dar u ofrecer, a diferencia del cohecho propio o impropio. En este caso, el sujeto responsable principal es el particular que intenta corromper al funcionario público mediante ofrecimientos o pagos indebidos. La finalidad de esta norma es sancionar no solo al funcionario corrupto, sino también a quien promueve o facilita la corrupción dentro de la administración pública. Encontramos como ejemplo el empresario que ofrece dinero al funcionario de contratación pública para obtener la adjudicación de un contrato estatal, aunque su propuesta no cumpla con todos los requisitos establecidos por la ley y por el pliego. El sujeto activo, cualquier persona particular que entregue, ofrezca o prometa beneficios indebidos a un servidor público. Y el sujeto pasivo, el Estado colombiano, la administración pública y la sociedad. Continuamos con el siguiente capítulo, cuarto, de la celebración indebida de contratos. Arrancamos por el artículo 408, violación del régimen legal. Allí se contemplan las inhabilidades como prohibiciones legales para ocupar ciertos cargos o ejercer determinadas funciones, mientras que las incompatibilidades son limitaciones que impiden realizar actividades simultáneas que pueden afectar la imparcialidad o generar conflictos de interés. En este delito se busca garantizar la transparencia, la moralidad administrativa e igualdad en el acceso de los cargos públicos, evitando conflictos de interés o, o actos de corrupción. Es cuando pues de pronto en algún municipio algún alcalde celebra un contrato con alguna empresa perteneciente a algún familiar cercano, aun cuando la ley prohíbe y limita la intervención o este tipo de contratos o relaciones contractuales por conflicto de intereses e incompatibilidad legal. El sujeto activo sería el servidor público que, conociendo que tiene alguna inhabilidad o una incompatibilidad, ejerce sus funciones o participa en actuaciones públicas estando legalmente impedido. El sujeto pasivo, el Estado colombiano, la administración pública y la confianza ciudadana en las instituciones. Dentro del artículo 400, perdón, dentro del artículo 409 encontramos los intereses indebidos en la celebración de contratos. Entonces, en este delito se configura cuando el funcionario actúa motivado por intereses particulares y no por el interés general, afectando así los principios de transparencia, moralidad, imparcialidad y legalidad que debe regir la contratación pública. Como ejemplo, encontramos cuando el hecho de que un funcionario encargado de adjudicar contratos públicos favorezca a la empresa que corresponde a algún amigo, un conocido, un familiar, manipulando así el proceso de selección que se debe llevar de manera legal, imparcial y transparente. En este caso no es necesario que exista un beneficio económico efectivo o que el contrato sea ilegal, solo basta con el hecho de que el funcionario tenga algún interés indebido o algún favorecimiento irregular dentro del proceso contractual. El sujeto activo, el servidor público que interviene en cualquier etapa del contrato y actúa de manera, de pronto, de manera irresponsable, por decirlo así, manifestando su interés personal o indebido. Y el sujeto pasivo, pues el Estado colombiano, la administración y la transparencia de la contratación estatal. Dentro del artículo 410 encontramos los contratos sin cumplimiento de requisitos legales. En este delito que se busca proteger la legalidad, la transparencia, la moralidad administrativa en la contratación pública, evitando que los funcionarios omitan los procedimientos obligatorios como estudios previos, licitaciones, requisitos de selección, disponibilidad presupuestal, capacidad contratal y las demás exigencias establecidas por la ley para los procesos contractuales. Para este delito no es necesario que exista una corrupción económica o una apropiación de dinero. Basta solo con el hecho de que el contrato se realice ignorando requisitos legales fundamentales. El ejemplo, el alcalde que firma un contrato de obra pública sin realizar un proceso de licitación o sin estudios previos o sin verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, de pronto como el tema de la consulta, de los antecedentes, de la verificación de cada uno de los documentos de constitución de la empresa, bueno, etc.
Dentro del sujeto activo encontramos el servidor público que interviene en la tramitación, celebración o liquidación de contratos estatales incumpliendo los requisitos legales. Sujeto pasivo, el Estado colombiano, la administración pública y el interés general. Dentro del artículo 410 encontramos los acuerdos restrictivos de competencia. En este delito se busca proteger la transparencia, la igualdad y la libre concurrencia de los contratos estatales, evitando que las personas o las empresas se pongan de acuerdo o hagan, digamos, que algún tipo de alianza no permitida para manipular las licitaciones, repartirse los contratos, fijar los precios, como para de una u otra manera eliminar el tema de una posible competencia legítima, ¿no? Esta conducta afecta directamente los principios de transparencia, de selección objetiva y eficacia y eficiencia de cada uno de los recursos públicos. Tenemos el ejemplo cuando pues varias empresas acuerdan de manera previa cuál de ellas ganará la licitación pública, presentando ofertas que aparentemente son diferentes, pero pues que están manipuladas de una u otra manera para favorecer a solo uno de ellos. El sujeto activo sería la persona natural, jurídica o contratista, oferente o empresario que participa en este tipo de acuerdos para restringir la competencia dentro de los procesos contractuales estatales. El sujeto pasivo, el Estado colombiano, la administración pública y la libre competencia económica. Este es uno de los delitos que se presentan con mucha frecuencia en la contratación estatal. Tenemos dentro del capítulo quinto del tráfico de influencias, nos dirigimos al artículo 411, tráfico de influencias del servidor público. Este delito se configura cuando el funcionario se aprovecha del poder, del prestigio o de la autoridad que tiene en su cargo para intervenir de manera indebida en las decisiones administrativas, judiciales, contractuales y de una u otra manera perjudicando como tal y afectando el tema de la imparcialidad y la transparencia en la función pública. La finalidad de esta norma es proteger, como los anteriores artículos, la moralidad administrativa, la independencia de las decisiones estatales y evitar pues el abuso de poder dentro de las instituciones públicas. Encontramos como ejemplo cuando un congresista presiona a algún funcionario de alguna entidad para que adjudique un contrato a determinada empresa por razones de amistad o interés político. En este caso, el sujeto activo es el servidor público que utiliza indebidamente las influencias derivadas de su cargo o de su investidura para beneficiar a terceros, y el sujeto pasivo, el Estado colombiano, la administración pública y la confianza ciudadana en la imparcialidad institucional. Tenemos en el artículo 411A el tráfico de influencias de particular. Este delito se configura cuando el particular aprovecha las relaciones personales, políticas, económicas o de poder para intervenir de una u otra manera en decisiones administrativas, contractuales, judiciales, afectando la imparcialidad y la legalidad dentro de la administración pública. ¿Qué se busca con evitar que las personas ajenas a la función pública de una u otra manera manipulen las decisiones del Estado mediante influencias indebidas? Tenemos el ejemplo del empresario que utiliza la cercanía con altos funcionarios públicos para influir en la adjudicación de un contrato estatal a favor de su empresa, pese al no cumplimiento de los requisitos legales. Dentro de este ejemplo, el sujeto activo puede ser cualquier particular que ejerce influencia indebida sobre el servidor público para obtener los beneficios propios. Y el sujeto pasivo, el Estado colombiano, la administración y la confianza ciudadana frente a la imparcialidad en las instituciones. Continuamos con el capítulo sexto del enriquecimiento ilícito. Dentro del artículo 412 vemos cómo este delito busca sancionar el aumento patrimonial irregular derivado del abuso del cargo público, la corrupción o el aprovechamiento indebido de la función estatal. No es necesario demostrar exactamente el delito previo que originó el enriquecimiento, basta comprobar que existe un incremento patrimonial injustificado relacionado con el ejercicio del cargo público.
La finalidad de esta norma es proteger la transparencia, la moralidad administrativa, la confianza ciudadana en las instituciones. Encontramos como ejemplo el funcionario público con un salario promedio que adquiere múltiples propiedades de alto valor, vehículos de lujo, realiza movimientos financieros elevados sin poder justificar la procedencia de estos recursos. Encontramos como sujeto activo al servidor público que incrementa injustificadamente su patrimonio durante el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, y como sujeto pasivo el Estado colombiano, la administración pública y la sociedad. Vamos al capítulo séptimo del prevaricato, consagrado en el artículo 413, el prevaricato por acción. Este delito se configura cuando el funcionario, con conocimiento de que está actuando de manera ilegal, toma una decisión claramente opuesta al ordenamiento jurídico, abusando así de su función pública y afectando la legalidad en la administración o en la justicia. La finalidad de esta norma es la protección del principio de legalidad, la recta administración pública, la confianza de los ciudadanos en las decisiones de los funcionarios estatales. Tenemos como ejemplo cuando el juez dicta una decisión judicial favoreciendo a una persona, aún sabiendo que bajo la luz de la ley esta prohíbe esa actuación, pues lo está haciendo de manera incorrecta. El sujeto activo es el servidor público con la capacidad de emitir decisiones, resoluciones, conceptos o providencias o actos oficiales, y el sujeto pasivo, el Estado colombiano, la administración pública y la sociedad. Continuamos con el artículo 414, prevaricato por omisión. Este delito ocurre cuando el servidor público no cumple con una función que está obligado a realizar, es decir, omite, retrasa o se niega a hacer algo que es propio de su cargo. En este caso vemos el ejemplo del funcionario que no responde a una solicitud obligatoria o retrasa algún trámite sin justificación. Encontramos que el sujeto activo es el servidor público, que pues digamos que dentro de un ejemplo un poco más puntual, el juez, el fiscal o el alcalde, cualquier funcionario que incumple sus deberes o las funciones propias de su cargo ante la solicitud, y el sujeto pasivo principalmente sigue continuando el Estado, la administración pública, que es la que pues recibe la afectación en este caso. Dentro del artículo 415 encontramos las circunstancias de agravación punitiva. Estas son situaciones que aumentan la gravedad de la pena de los delitos contra la administración pública, cuando la conducta genera un mayor daño o se realiza bajo situaciones más graves. En este caso, pues la sanción puede aumentar cuando se causa un perjuicio mayor al Estado o a terceros, cuando se obtiene un beneficio económico indebido, cuando el hecho afecta gravemente a la administración pública. Vemos como ejemplo el funcionario público que usa el cargo para favorecer ilegalmente un contrato estatal y obtiene beneficios económicos. El sujeto activo es el servidor público que comete el delito, el pasivo, el Estado, la administración pública, por verse afectada pues dentro de su función. Encontramos en el capítulo octavo de los abusos de autoridad. En este delito vemos cuando un servidor público, pues aprovechándose de su rol, de su cargo, realiza alguna acción contraria a la ley. En este caso, el sujeto, ay, perdón, vamos, va enfocado y está consagrado al artículo 416, en donde se ve el abuso de la autoridad por pacto arbitrario. En este delito es cuando el servidor abusa de su cargo, realiza un acto arbitrario o injusto contrario a la ley, afectando los derechos o excediendo sus funciones. Tenemos como ejemplo cuando un policía detiene a una persona sin motivo legal o un funcionario niega injustificadamente un derecho o un trámite por abuso de poder. Tenemos en el artículo, tenemos en el artículo 417 el abuso de la autoridad por omisión. En este caso, el delito se comete cuando un servidor público, teniendo conocimiento del delito, debe renunciar por razón de su cargo y no le informa a la autoridad competente. El ejemplo, cuando el funcionario descubre un caso de corrupción dentro de una entidad estatal y éste decide no denunciarlo, aún teniendo la obligación y la competencia de hacerlo. Tenemos en el artículo 418 la revelación del secreto.
En este caso, este delito se presenta cuando un servidor público divulga información reservada o confidencial que él conoce dentro de las funciones de su cargo sin tener autorización para hacerlo. El ejemplo es cuando el funcionario de una entidad pública filtra información reservada en una investigación judicial con datos confidenciales sin contar con la respectiva autorización para ello. Luego encontramos en el artículo 419A, 419A, la revelación del secreto culposa. En este caso, esto va muy de la mano con temas que son categorizados como asuntos secretos o de reserva especial. Entonces, en este delito, el servidor público, por descuido, negligencia o por imprudencia, permite que se revele información reservada o secreta que se debía proteger. Tenemos el ejemplo del funcionario que deja documentos confidenciales al alcance de personas no autorizadas o las envía o envía información reservada por error. Tenemos en el artículo 419, perdón, tenemos en el artículo 419 la utilización de asunto sometido. Es cuando el delito que comete el servidor público se utiliza para beneficio propio de otra persona, haciendo uso de información reservada o información secreta obtenida a razón de su cargo. Tenemos como ejemplo el funcionario que realiza información confidencial sobre una licitación pública para favorecer a otra empresa o para beneficiarse económicamente. Luego nos dirigimos al artículo 420, el cual indica la utilización indebida de información. En este caso es cuando vemos que el funcionario utiliza, como ponemos el ejemplo, como bases de datos oficiales para fines personales, para investigar a alguien por interés propio, para favorecer a un conocido o a un tercero. Eh, Luego continuamos con el artículo 421A, que es el asesoramiento y otras actuaciones ilegales. En este caso, el servidor público actúa ilegalmente como representante, litigante, gestor o asesor en procesos judiciales, administrativos o policivos, eh, y esto pues lo lleva a la imposición de sanciones. Como ejemplo tenemos el juez que por fuera de sus funciones asesora de manera ilegal a una parte dentro del proceso para favorecer este tipo de conductas o de delitos, eh, pues digamos que uno los ve de manera muy frecuente y esto va muy de la mano con actos de corrupción que van directamente dirigidos a la afectación sobre la administración pública y sobre el Estado. Tenemos el artículo 422, que es la intervención en política. En este caso, vemos que el delito se comete cuando un servidor público interviene, influye o participa en actividades políticas o electorales utilizando su cargo o recursos del Estado cuando la ley se lo impone o se lo prohíbe. Tenemos como ejemplo el alcalde que usa su cargo para apoyar a un candidato, presionar a funcionarios o utilizar recursos públicos con fines electorales. En este caso, yo sí quisiera, no sé, tengo ahí como una inquietud respecto a varias definiciones que he encontrado, profe, y no sé si de pronto sea también un sentir de los compañeros, es con respecto a que, bueno, todos los que somos servidores públicos, si bien es cierto, nosotros no podemos participar o hacer intervención política en reuniones masivas, en eventos públicos abiertos, entra como la inquietud o la duda desde cuánto, digamos que en una publicación en alguna red social, darle un me gusta o de pronto replicar la información de algún candidato pueda ser un soporte o una prueba para que se pueda demostrar que de esa manera se hace intervención en política o no, o cuáles de pronto sí serían las condiciones o los aspectos puntuales que pueden ratificar que efectivamente esa actuación sí va ligada con lo que refiere este artículo.
Profe, Listo, vamos a revisar unos puntos importantes, unos aspectos generales antes de terminar la exposición. Ojo aquí. Entonces, la administración pública, ¿cierto? O más bien, porque es que el micrófono. Cierto. Ya, a ver, ya, listo. Ojo aquí porque entonces les decía que los delitos contra la administración pública en general son conductas que afectan ese correcto funcionamiento del Estado, la legalidad de las decisiones del Estado, la imparcialidad de los funcionarios y obviamente el patrimonio público, la confianza de los ciudadanos. Si ustedes viven en un municipio y ustedes ven que no actúan, que qué pasará con el presupuesto, obviamente que nos perjudica a todos, ¿cierto? Porque si yo me quiero desarrollar en ese municipio, yo digo, no, yo no quiero vivir acá, yo mejor me voy a otro municipio, quiero ir a la ciudad, la gente termina migrando porque no hay oportunidades. Y en este caso, pues si ustedes se dan cuenta de de esos delitos, no se protegen únicamente el dinero del Estado, sino que también se protege a las autoridades para que actúen bajo imparcialidad, transparencia, eficacia, que son principios y que están establecidos dentro de la misma Constitución. Inclusive el artículo 209 de la Constitución habla de esos servicios de interés general que debe abordarse o que deben proporcionarse a los ciudadanos, ¿cierto? Es por ello que el Código General colombiano regula a partir de ese título 15, ¿cierto? Los diferentes eh, delitos contra la administración pública. Vuelvo e insisto, ya hablábamos de un sujeto activo cualificados, alcaldes, gobernadores, policías, jueces, fiscales, funcionarios de entidades estatales. Sin embargo, como lo mencionó Luisa, algunos delitos también pueden ser cometidos directamente por particulares, como es el caso del cohecho por dar u ofrecer, el soborno, las violencias contra servidor público, porque aquí quien recibe la violencia es el servidor público, no un particular, la perturbación de los actos oficiales, los acuerdos restrictivos de la competencia o los delitos tributarios que se cometen es en contra de esa entidad pública. Y que definitivamente no basta con que la persona sea funcionaria, sino que debe establecerse en los escenarios de los delitos de la administración pública en las funciones. Tienen que tener claro cuáles son las funciones. Usualmente o los servidores públicos terminan extralimitándose en sus funciones o dejando de hacer sus funciones. Es por eso que cuando ustedes sean servidores públicos, ustedes lo que deben conocer es qué pueden hacer para que no terminen abusando del cargo o aprovechando información o influencias que reciben por ocasión de su cargo, ¿cierto? Entonces, si un funcionario, por ejemplo, roba el teléfono de otro funcionario en una cafetería que es de la alcaldía, pongo otra vez el ejemplo, si un funcionario coge el teléfono de otro funcionario en una cafetería, ¿cierto? Que es, esa cafetería está dentro de la alcaldía, ¿estaríamos ante un peculado o no estaríamos ante un peculado? Recuerden que estamos en la cafetería de la alcaldía. ¿Es peculado o no es peculado? Compañeros, sí, no, tal vez, de pronto. Más o menos. ¿Por qué, Luisa? Más o menos. No, profe, sino que. De hecho, yo tenía era otra pregunta, pero no sé, profe. Sino que como dijo, sí, no, de pronto, yo le digo más o menos. Por eso, pero ¿por qué más o menos? ¿Por qué crees que más o menos? No sé, pero es que es como muy enredado, profe. ¿Qué es lo enredado? Por ejemplo, estaba mirando también lo de concusión y cohecho, es lo que estaba explicando la compañera Luisa hace un ratico, profe. Esa parte de los capítulos de cohecho, uff, son palabritas mínimas que como que casi todos son iguales, pero no son iguales. O sea, por cositas pequeñitas es que se diferencia cada artículo. Ujú. Listo, ya ahorita las revisamos. Pero bueno, en el ejemplo que les estoy colocando, vamos a hacerlo por partes.
Son dos funcionarios públicos, ¿cierto? Uno hurta al otro, es decir, le coge el celular al otro. ¿El celular es de la alcaldía? No, es de propiedad del funcionario, es decir, es un bien particular. Entonces no estamos ante un peculado, sino que estamos ante un hurto simple, una persona que toma lo que no es suyo. Diferente es si yo tengo un celular y se lo doy, por ejemplo, a mi hijo. Ay, ya es el celular para el colegio que este es de la fiscalía, eso utilícelo allá, ¿cierto? O yo dispongo del carro que me dan para movilizarme en una ciudad y se lo doy a mi esposa, a mi esposo para que vaya haga mercado, pase, lo utilice todos los días. Mire, eso pasa muchísimo en las entidades de el ejecutivo, de las alcaldías, que ustedes ven la esposa del alcalde en la camioneta de la administración para arriba y para abajo. Ese tipo de escenarios terminan siendo peculado porque es que quien pone la gasolina, el cambio de llantas, el mantenimiento de ese vehículo, pues es el dinero de los contribuyentes, de nosotros que tributamos y pagamos los impuestos a ese municipio, ¿cierto? Entonces, en este caso, hay que buscar el verbo rector. No se olviden del verbo rector, apropiarse, usar, exigir, solicitar, recibir, etcétera, para poder identificar qué se afectó dentro de la administración pública, ¿cierto? Y así ya puedo saber si estoy en uno de esos delitos o en otro. ¿Listo? Eso es lo importante. Y también, pues que hay. Listo, ¿ya me escuchan? Que me fui por un segundo, ¿ya me escuchan? Listo. Estábamos hablando precisamente de la diferencia entre concusión y cohecho. Estábamos diciendo también que lo que nos acaban de explicar, ambos delitos son contra la administración pública y están relacionados con la entrega de dinero, de regalos, de beneficios indebidos. La diferencia principal está cómo surge la entrega y qué papel desempeña el particular. Vamos a ver. Diferente es, Luisa, ¿cierto? Que tú seas servidora pública, ejemplo, tú seas la alcaldesa de tu municipio, ¿cierto? Tú eres la alcaldesa de tu municipio, de tu ciudad. Y yo voy y le digo, doctora Luisa, necesito un favor, necesito una certificación de que yo vivo en el municipio. Y entonces usted me dice, claro, esa certificación tiene un precio. Esa certificación para usted vale 1.000.000 de pesos, ¿cierto? En ese caso, fíjense ustedes que quien está pidiendo el dinero, ¿quién es? Un El servidor partido. público. El servidor público, ¿cierto? La concusión es cuando el servidor público le pide a usted algo. Es cuando el servidor público, venga, yo le facilito rápido esa certificación, deme ahí 20.000 pesitos, deme ahí 30.000 pesitos. Eso pasa mucho. Cuando usted va a sacar su licencia de tránsito, la necesita en 3 días. Si usted me da una ayudita, yo se la tengo para hoy, en la tarde, ¿cierto? Ese tipo de delitos se llaman concusión. Es donde el servidor público, ¿cierto? Es quien está generando una presión en el particular para que se le entregue ese dinero,
¿cierto? Está abusando del poder. El inspector de la policía que le dice al dueño de un establecimiento, entrégueme 2 millones o si no, le cierro el negocio, porque usted tiene aquí menores de edad y bueno, y empieza a decir cosas que no son ciertas para intentar generar una presión en el particular. Eso es muy usual. Ahora, fíjense en lo que va a pasar en el cohecho. El cohecho aparece cuando el servidor público recibe o acepta el dinero o una utilidad. Fíjense que estamos cambiando. Ya no es el servidor público el que pide, sino es el servidor público que recibe porque un particular se lo ofrece. Ya es el particular que se lo ofrece, ya no es alcaldesa Luisa pidiendo, sino es alcaldesa Luisa recibiendo porque yo le estoy ofreciendo. Mire, alcaldesa, que necesito una certificación. Si le doy 1 millón, usted podría priorizar esa certificación, ¿cierto? Ahora es de aquí para allá, no de allá para acá. Entonces, en ese cohecho aparece cuando el servidor público recibe o acepta ese dinero, es decir, existe un acuerdo, hay un intercambio, el particular entrega un beneficio y el funcionario vende esa función, ¿sí? El caso más claro que usted se me viene a la cabeza, ¿cuál podría ser? El alcalde de Villa de Leyva, profe, ¿sí? No ¿Qué sé si pasa? usted escuchó ese caso, que es que no, o sea, sé que está, creo que ya está, que le van a dictar, creo, sentencia, pero tienen pruebas de que él solicitaba dinero o pedía dinero y le daban aparte y le ofrecía para dar las licencias de construcción en el municipio. Luisa, pero ¿Cierto? si tú solicitas dinero, ¿en qué delito estás? Si Siendo solicito, servidora pública. confusión. ¿Sí? Concusión, entonces no sería un cohecho, ¿cierto? Sería una Pero es que concusión. no recuerdo, profe, si él lo pedía o te lo daban, no recuerdo bien, pero sí sé que es alguno de esos dos. Él pedía, ¿cierto? Ah. Porque entiendo que tienen es unas grabaciones donde él solicitaba dinero, ¿cierto? Pero mira, te voy a poner un ejemplo más claro de un cohecho. Un policía en un retén detiene al conductor y le dice, ¿qué le Tengo dice? 100 razones para, para que no me parten. Ah, cierto. Entonces mire que usted se cruzó en doble línea, ¿cierto? Entonces yo como particular le digo, como dice Kelly, tengo 100.000 o 200.000 razones para que podamos solucionar esta situación, ¿cierto? ¿Qué significaría eso? Que yo particular estoy ofreciéndole dinero a un servidor público. ¿Sí? Estoy ante un cohecho. Mire, a nosotros nos han llegado miles de denuncias donde inclusive la gente da la plata, ¿sí? Da la plata y después van y los denuncian, ¿sí? O los graban o pasan mil cosas, ¿sí? En ese tipo de escenarios. ¿M? Entonces, esos son cohechos. Esos son cohechos. ¿Qué pasa? Que los cohechos tienen diferentes formas, más bien formas, no tipos de cohecho. Entonces, aterricemos en que el cohecho es el servidor público que acepta algo, ¿cierto? Ya hasta ahí lo tenemos claro, ¿cierto? Existe un ofrecimiento y hay una aceptación o hay un acuerdo corrupto entre un particular y un servidor público. ¿Listo? Hasta ahí es claro. Y la concusión es ese funcionario que abusa de esa autoridad para obtener un beneficio, entonces es el servidor público que les pide. El ejemplo, ustedes denuncian y yo los atiendo como fiscales y le digo, bueno, si me dan 10 milloncitos, yo podría mover más rápido el caso, ¿cierto? Eso es una concusión. Diferente es si ustedes van y me buscan y me dicen, venga, es que me enteré que tengo una orden de captura, ¿por qué no cancela la orden de captura y le doy 10 millones de pesos? Eso es un acto de corrupción que es entre un particular y un servidor público. Ahí estaríamos ante un cohecho. Hasta ahí es claro, porque vamos a empezar a ver las diferencias entre los cohechos. ¿Claro? Esa senadora que condenaron hace poquito porque le pedía dinero a los que hacían parte de la UTL es concusión entonces.
Es concusión, ¿cierto? Yo, servidor público, pidiéndole plata a otros, ¿cierto? Presionándolos. Eso pasa muchísimo, eso es muy común en en las UTLs. Yo trabajé en UTL y eso era común, o los cargos de corbata. Es que, digamos, en la UTL que yo trabajé, de hecho yo le pregunté alguna vez a la representante, es que hay un asesor jurídico que se llama fulanito, pero nunca nos contesta, no viene. Tiempo después me dice la asesora, no preguntes más porque es el sobrino de ella que le tienen sueldo y nunca ha venido. ¿Sí? Esos cargos de corbata también se dan. Son contratos que se entregan, pagan, les pagan y nunca van. Nunca tienen rostro, nunca se sabe quién era la persona que tenía que cumplir con esa actividad. Bueno. Entonces, como ya sabemos la concusión y el cohecho, vamos a hablar de los cohechos, que tiene tipos de cohechos. Entonces, cohecho propio. Cohecho propio es el servidor que recibe o acepta un beneficio, ojo, para retardar algo que está dentro de su cargo, omitir un acto que debía realizar, ejecutar un acto contrario a sus deberes. Repito, espérenme, a ver, repito. Entonces, cohecho propio, el servidor que recibe o acepta un beneficio para retardar un acto de su cargo, omitir un acto que debía realizar o ejecutar un acto contrario a sus deberes. ¿Mm? Entonces, retardar un acto de su cargo, ¿qué podría hacer? El funcionario sí debe hacer algo, pero recibe un beneficio para demorarlo intencionalmente, ¿cierto? Recibe dinero, por ejemplo, para no sacar la orden de captura todavía. Ay, deme un mesecito y sáquela en un mesecito, ¿cierto? Está retardando algo que dentro de su cargo tiene que hacer. Omitir un acto de su cargo, un policía que recibe dinero para no imponer un comparendo que debía imponer, ¿cierto? Eso es un cohecho propio. Usted tiene que poner el comparendo. Ah, mire que tengo 100.000 razones y no lo pone, ¿cierto? Pues está en un cohecho de característica propia. Ejecutar un acto contrario a sus deberes. Un funcionario que recibe dinero, por ejemplo, para aprobar una licencia de construcción cuando no cumplía con los requisitos legales. Eso pasa bastante, ¿cierto? Francedi, Francedi. Profe, yo tengo una pregunta, pues no sé en el Uy, caso, pero soy yo, no le escucho a nada, las Fran. personas que trabajan Es con la... Francedi, profe. Ah, Francedi, ¿no me escuchan? no, repítenos, por favor. Profe, ¿qué tipo de delito es? O yo tengo duda cómo es esa figura ahí de delito con las personas que trabajan o sea, hay dos figuras, o yo lo entiendo así, con la hoja de vida de otra persona. O por decir, en el mismo ejemplo de la alcaldía, eh, no sé, para legalizar, no sé si está bien dicho, para legalizar los recursos, Uy, Francedi, no te escuchamos nada. Debe ser a la otra como persona, algo, pero ellos agarran todo el sueldo. O sea, nunca he entendido esa figura ahí cómo es. pero es que eso es como No sé si me hice suplantación, dar a ¿no? entender, Eso profe. creo que lo que la compañera indica es, por ejemplo, yo soy arquitecta, yo facilito mi Sí, hoja de vida para suscribir un contrato de prestación de servicios con una alcaldía, pero yo a nombre propio no lo ejecuto, sino lo sí. ejecuta otra persona y esa otra persona es la que recibe la compensación económica. Creo que es algo así, Francedi. Bueno, digamos que sí es así el ejemplo para poder abordarlo. A ver, ¿qué pasa? Pues obviamente estoy ante una falsedad, ¿no? Primero porque estoy utilizando documentos que no son míos, estoy haciendo una suplantación personal,
de otra persona. Además, estoy induciendo en error a la administración pública porque yo no cuento con ese objeto y esa capacidad, y es una serie de delitos que se pueden generar a partir de esa falsedad. Muchas veces también, inclusive nosotros dentro de la fiscalía tuvimos una directora de fiscalías nacionales y seccionales que no era abogada. Dijo ser abogada y ejercía como abogada. Justo después sale a ser fiscal y ejercía como fiscal sin ser abogada. Entonces, miren que inclusive en la misma casa pasan ese tipo de delitos. Entonces, claramente tenemos personas que adquieren por vía de esta situación falsedad, fraudes y demás que están encaminados precisamente por ese comportamiento. Pero no nos desviemos, sino que aterricemos el tema del cohecho, que es el que me interesa que no lo perdamos de vista. Ya hablamos del cohecho propio, que es retardar, omitir o ejecutar un acto contrario a sus deberes, ¿cierto? Entonces, hay otro escenario que es el cohecho impropio. Es el cohecho impropio. ¿Qué es el cohecho impropio? Es el servidor público nuevamente que recibe dinero, utilidades y demás beneficios, em, es que como, a ver, para ejecutar un acto que sí le corresponde a sus funciones, solo para hacerlo de pronto más rápido. Entonces, por ejemplo, es un funcionario que cobra dinero adicional para expedir rápidamente la licencia de tránsito. Miren que ahorita en el ejemplo de la licencia de tránsito, lo que estábamos diciendo es esa persona que retarda, ¿cierto? Es esa persona que no lo hace, que está impidiendo que esa función se realice. En cambio, aquí le estamos dando dinero al servidor público es para que me lo haga más rápido, ¿sí? Ese es el cohecho impropio. Hágame más rapidito eso. Vea que tengo todo lo de la licencia para construir, pero si usted me la saca en 3 meses, pues ya el ingeniero no va a estar. Entonces, mire, le doy 5 milloncitos y usted me entrega eso mañana, ¿sí? No es que esté haciendo algo ilícito dentro de las características de la licencia, sino que está aceptando platas para hacerlo más rápido. Cuando de pronto el turno iba en 500, ¿cierto? Y adelanta el turno para atender a alguien más rápido, ¿sí? Esa es la característica del cohecho impropio. Ahora, el último cohecho es el cohecho por dar u ofrecer. Es lo mismo, es el servidor público que recibe. En este caso, se configura es cuando el servidor público rechaza ese dinero. Fíjense que en los otros el servidor público lo recibió, pero aquí es cuando le digo al policía, le ofrezco 100.000 razones, como dice Kelly, para que no me imponga el comparendo. Y el policía dice, sí, mejor en la fiscalía le ofrece esas 100.000 razones. Pum, capturado en flagrancia por cohecho por dar o ofrecer, ¿cierto? Entonces, y ahora más que los policías, no sé si en sus ciudades, pero en Bogotá tenemos unos policías ahora de tránsito que utilizan traje azul y obligatoriamente tienen que utilizar algo que se llama body cam, que es una cámara que transmite en vivo cuando un policía aborda a otra persona. Entonces graba la conversación, graba los movimientos de la cámara y demás, y sería pues obviamente la prueba elemental para poderlo condenar a usted en un cohecho de 4 años que no valen la pena esas 100.000 razones. Listo. Entonces, esa es como la diferencia dentro de los cohechos. ¿Listo? Por último, quisiera que tuviéramos claro también que hay usurpación de funciones públicas, esas funciones públicas sin estar legalmente facultado, como el ejemplo que les colocaba ahora de la fiscal que no era abogada, pero actuaba como abogada, ¿cierto? La personas que divulgan información reservada de los actos que conocen, todos este tipo de situaciones
pues terminan siendo delitos de la administración pública, los tráficos de influencia, ¿cierto? Ayúdenme a adjudicarle este contratico a fulanito, sobre todo en ese tipo de contratos de la celebración indebida de contratos, donde la contratación estatal es la que se permea de corrupción, es importante tener claras esas diferenciaciones. ¿Listo? ¿Alguna duda aquí? Listo, Profe, entonces, próxima, ese último que tiene ahí de intervención en política, eso no aplica para el presidente. sí, claro, aplica para el presidente, que si lo están investigando, pues vamos a ver qué termina eso, porque la verdad, sí, y les dije a ustedes en algún momento que alejándome de las posiciones en las que trabajo, definitivamente para mí hay una intervención en política clarísima del gobierno en estas últimas elecciones, muy fuerte, sin alejarme si es uno de derecha o de izquierda, simplemente yo como funcionario político sí tengo que decir que hubo intervención. O sea, claramente hay una intervención en política. ¿Quién sabe en qué terminará? Pero pues sí, las investigaciones se aperturaron respecto de ese tema. Listo, entonces como teníamos dos exposiciones pendientes todavía, tenemos la del GDO y tenemos la de Kelly. A ver si las alcanzamos a sacar la próxima clase. ¿Listo? Las notas de su parcial espero tenerlas entre hoy y mañana. Una vez las tenga, les aviso con Edwin. ¿Vale? Vamos a llamar lista rápidamente. Perdóname, profe, y las que nos quedan, las que me quedaron pendientes, ¿las presento en la próxima clase o la dejamos ahí ya? ¿Qué te quedó pendiente? Estábamos empezando el bloque del artículo 422, todo lo que es intervención en política, Sí. ¿Qué más? la utilización indebida de las influencias, el soborno, Pero es que la de esto omisión ya de hablamos. activos o A ver, inclusión de inclusión de activos, pasivos, pasa. ¿sí? Violencia contra el Violencia contra el servidor servidor. público y ya. Sí, no, pues de todo esto ya hablamos ahorita que son las generalidades. Para Ah, no ok, repetir, tratemos con listo. con las exposiciones, no tratar de repetir tanto, porque si ustedes se dan cuenta, muchos delitos se parecen. Sí, Muchos señor. delitos se parecen. Entonces uno puede coger la generalidad. ¿Qué es cohecho? Y a partir del cohecho explicar los tres cohechos, ya. ¿Qué es peculado? Y a partir de de qué es peculado, pues explicar todas las diferencias del peculado. No hay que repetir peculado en cada uno. Es apropiarse del recurso, es destinar el recurso, no, sino es más fácil explicarlo de esa manera sin repetir tanto. A ver, a ver, a ver, a ver, esto para llamar rápidamente lista. Hay un compañero que se llama Juan Pablo, eh, creo que hoy tampoco está, no lo veo conectado, ¿está conectado? Creo que es que él vive en otro país y la verdad, sé que ha expresado que tiene una condición especial en donde vive. No sé si usted tendrá conocimiento. No, no, ni idea. Listo, Luis Aranguren ya la vi por ahí, Francedi ya está, María Bernal, María Paula Bernal, Edwin, Edwin, Luisa Castillo ya la vi, Soleidi, Donde vive Edwin, está Profe, lloviendo. buenas tardes, buenos días, presente. ok. ¿Qué decías? Profe, es que Edwin, ahorita él está en trabajo de campo y donde está, me escribió hace un momento que estaba lloviendo durísimo, que en cualquier momento se le iba la señal. O sea, ya Ok, quedan como sin internet cuando llueve. listo, perfecto. Tenemos Luisa, Soleidi ya, David Mariño, Presente, profe. Juan Montes, Juan Presente, Montes, profe. Presente, profe. Magda Pulido, Presente, profe. Kelly ya la vi, Pablo Salinas, Santiago no lo vi, Alexandra Vélez, Presente, profe. Paula Villada, Presente, profe. 'Profe. 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 '
5 para los que sí estamos en clase. Mejor dicho. Listo. Vale, compañeros. Entonces, que estén muy bien, cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe, Gracias. gracias. Gracias, profe.